Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a entrar en un tema un poco complejo. Sí, La mente de las personalidades oscuras. exacto. Vamos a descifrar un poco cómo son esas características que las definen, cómo impacta su comportamiento de los demás. Y lo más importante, cómo podemos reconocer señales de que estamos ante una personalidad de este tipo. Claro, porque es todo lo que nos interesa al final. Efectivamente, ¿no? Saber si estamos ante una de estas personalidades. Sí. ¿Te has preguntado alguna vez qué hace que ciertas personas parezcan expertas Ya. en manipular y causar daño? Esa es la pregunta que vamos a intentar resolver hoy. Exacto. Adentrémonos en ese lado oscuro de la psique humana. Pues venga, vamos a ello. Vamos. Para empezar, ¿cómo podemos saber si estas personalidades son una categoría aparte o si se sitúan dentro de un espectro? ¿Dónde está la línea que las separa de lo que consideramos normal? Pues mira, los profesionales que trabajan directamente con este tipo de individuos tienden a verlas como una categoría diferenciada. Su experiencia les dice que no se definen por la intensidad de un rasgo, sino por un conjunto específico de atributos y tácticas que las hacen únicas. ¿Y cuáles son esos atributos que las distinguen? ¿Qué las hace tan diferentes? Bueno, un elemento central es la notable falta de empatía. Ajá. Simplemente no conectan con el sufrimiento ajeno. Ya. Además muestran una inclinación a la manipulación, el engaño y la explotación. Ya. Siempre en búsqueda de sus propios intereses sin importar el coste para los demás. Uf, es escalofriante pensar en esa capacidad para causar daño sin sentir remordimiento alguno. Lo que lo hace aún más peligroso es su habilidad para enmascarar sus verdaderas intenciones. Claro. Pueden ser encantadores y seductores, lo que dificulta su detección, especialmente para quienes no están familiarizados con sus tácticas. Entonces, si alguien muestra uno de estos rasgos, es probable que posea otros. Van siempre de la mano. Exacto, es como si tuvieran un kit de herramientas a su disposición. Ya. La falta de empatía se combina con la manipulación, el engaño con la búsqueda implacable de sus propios intereses. No son elementos aislados, sino un sistema interconectado que les permite operar con una eficacia devastadora. Hablando de devastador, ¿qué impacto tienen estas personalidades en las personas que las rodean? ¿Cómo se traduce ese conjunto de herramientas en daño real? El daño que infligen puede ser profundo, Ajá. tanto físico como psicológico. Ya. Piensa en la degradación constante, la humillación pública, el aislamiento social. Estas son solo algunas de las tácticas que utilizan para desestabilizar a la víctima y erosionar su autoestima. Has mencionado la humillación pública como una de las tácticas. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo se manifiesta esto? Imagina que estás en una reunión familiar. De repente, la persona con una personalidad oscura empieza a contarte un chiste. A tu costa, algo que te hace sentir avergonzado o incómodo. La risa de los demás te hace sentir aún peor, pequeño e insignificante. Ese es solo un ejemplo de cómo estas personalidades buscan minar tu confianza y tu imagen pública. Es una forma sutil pero efectiva de causar daño psicológico. ¿Y qué pasa con el gaslighting? ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esa táctica en particular? El gaslighting es una forma de manipulación especialmente insidiosa. Consiste en distorsionar la realidad de la víctima, haciéndole dudar de su propia cordura. Imagina que discutes con alguien y te niega rotundamente haber dicho algo que tú recuerdas perfectamente. Con el tiempo, esta táctica te lleva a cuestionar tu memoria, tu percepción, tu propia cordura. Es como si te robaran la confianza en ti mismo poco a poco sin que te des cuenta de lo que está ocurriendo. Exacto. Y lo peor es que con el tiempo la víctima se vuelve más dependiente del manipulador, buscando su aprobación y validación, atrapada en un círculo vicioso. Mencionaste antes que el daño no se limita al ámbito psicológico. ¿Podrías contarnos algo más sobre el impacto físico? Por supuesto, las personalidades oscuras pueden recurrir a la violencia física, al abuso o a la negligencia. Claro. Pero incluso sin llegar a esos extremos, el impacto psicológico puede ser tan intenso que genera problemas físicos. Estrés crónico, insomnio, problemas digestivos. Ajá. Es como si el cuerpo somatizara el sufrimiento que la mente no puede procesar. Es un panorama desolador. Ok. Y a nivel visceral, ¿cómo se siente enfrentarse a una personalidad oscura? ¿Qué experimenta la víctima en ese primer encuentro? Es una experiencia impactante. Imagínate una sensación de shock, de incredulidad, como si te hubieran dado un golpe en el estómago. El miedo te paraliza, es una respuesta primitiva de supervivencia ante una amenaza que tu mente aún no ha terminado de comprender. Me imagino que la respuesta física debe ser intensa también. Sin duda hay una descarga de adrenalina, taquicardia, sudoración, náuseas. Claro. Es como si tu cuerpo te gritara peligro, aunque todavía no sepas exactamente a qué te enfrentas. Y una vez que la víctima ha tomado conciencia del peligro, ¿qué estrategias utilizan estas personalidades para dañarla?
¿Cuáles son sus tácticas más comunes? Además del gaslighting, la humillación pública y la violencia física que ya mencionamos, utilizan la provocación constante para desestabilizar a la víctima, la buscan minar su confianza y autonomía, la predisponen al fracaso, saboteando sus esfuerzos y creando una dependencia emocional perversa. Son tácticas realmente maquiavélicas. ¿Y cómo se traducen estas tácticas a un nivel más amplio? ¿Cómo afectan a la sociedad en su conjunto? Imagina estas mismas tácticas amplificadas a nivel político. Líderes que utilizan la propaganda para distorsionar la realidad. Claro. Que siembran la discordia y el miedo entre la población, que silencian a sus críticos y opositores a través de la censura y la intimidación. Esas son las mismas estrategias que vemos en las personalidades oscuras, pero a una escala mucho mayor. Entonces, estamos hablando de sistemas donde el poder está en manos de individuos con personalidades oscuras. Sistemas que operan con estas mismas tácticas de manipulación y control. Exactamente. Y ese tipo de sistema genera un clima de miedo, desconfianza y apatía generalizada. Las personas se sienten impotentes, resignadas, incapaces de cambiar su situación. Es como si la sociedad entera fuera víctima de una personalidad oscura gigante. Es un pensamiento aterrador. Pero si podemos identificar estas tácticas y entender cómo funcionan, quizás podamos empezar a construir defensas contra ellas. Sin duda la información es poder. Cuanto más sepamos sobre las personalidades oscuras y sus métodos mejor equipados, estaremos para protegernos a nosotros mismos y a nuestras comunidades de su influencia destructiva. Entonces, ¿cuáles son algunas de las señales que nos pueden alertar sobre la presencia de una personalidad oscura? ¿Cómo podemos reconocerlas en nuestro día a día? Hay varias señales a las que podemos prestar atención. La falta de empatía, por ejemplo, es una señal clave. Observa cómo reacciona la persona ante el sufrimiento ajeno. Claro. Muestra compasión o indiferencia. Ya veo. La manipulación y el engaño también son indicadores importantes. Miente con frecuencia. Intenta controlar a los demás. Utiliza la culpa o la vergüenza para conseguir lo que quiere. Y mencionaste antes la importancia de prestar atención a nuestras reacciones viscerales. Sí, esa intuición, esa sensación de incomodidad o desconfianza que a veces sentimos en presencia de ciertas personas, no debemos ignorarla. Claro. Puede ser una señal de alerta temprana de que algo no anda bien. Es como si nuestro instinto nos estuviera advirtiendo de un peligro potencial. Exacto. Y es importante confiar en nuestro instinto, especialmente cuando se trata de proteger nuestra integridad emocional y psicológica. Fascinante. Y hablando de protección, ¿qué podemos decir sobre la cultura de la cancelación? ¿Es posible que las personalidades oscuras la utilicen como una herramienta para silenciar a sus oponentes? Es una pregunta interesante. Si bien la cultura de la cancelación puede tener su origen en la búsqueda de la justicia social, también puede ser manipulada y utilizada con fines perversos. Las personalidades oscuras pueden aprovecharse de este clima de linchamiento virtual para desacreditar a sus críticos, silenciar la disidencia y consolidar su propio poder. Entonces tenemos que ser muy cautelosos con la forma en que se utiliza la cultura de cancelación, asegurándonos de que no se convierta en un arma arrojadiza en manos de manipuladores. Precisamente es fundamental mantener un sano escepticismo, evaluar las situaciones de forma crítica y no dejarnos llevar por la histeria colectiva. Y ahora adentrémonos en las consecuencias a largo plazo de la interacción con personalidades oscuras. ¿Cuáles son los efectos psicológicos que sufren las víctimas? Los efectos pueden ser devastadores y duraderos. Como ya hemos comentado, el estrés postraumático, la ansiedad y la depresión son comunes. Pero también pueden aparecer otros síntomas como la hipervigilancia, la dificultad para confiar en los demás, la baja autoestima, el miedo a la intimidad, la sensación de estar dañado o roto, la culpa y la vergüenza. Y a nivel social, ¿cómo se manifiesta el impacto de estas personalidades? A nivel social, el aumento de estos trastornos en la población puede ser un indicador de la presencia de un sistema que en algunos casos llega a ser patocrático. Cuando la desconfianza, el miedo y la apatía se generalizan, la cohesión social se erosiona y la sociedad se vuelve más vulnerable a la manipulación y el control. Es un panorama bastante desolador. Sin duda, pero al reconocer y comprender estas dinámicas, al identificar las señales de alerta temprana y al desarrollar estrategias de afrontamiento, podemos empezar a construir una sociedad más resistente a la influencia de las personalidades oscuras. Es una tarea crucial para proteger nuestro bienestar individual y colectivo. Exacto, y aunque el tema
pueda parecer desalentador, recordemos que el conocimiento es poder y que al comprender la naturaleza de la oscuridad estamos mejor equipados para combatirla. Muy cierto. Y hablando de conocimiento, antes de pasar a la siguiente parte de nuestra inmersión, ¿podrías contarnos un poco más sobre qué es exactamente una patocracia y cómo se diferencia de otros sistemas de gobierno? Claro, imagina un sistema donde el poder se concentra en manos de individuos con personalidades patológicas como narcisistas o sociópatas. Estas personas carecen de empatía, son manipuladoras y egocéntricas y están dispuestas a hacer cualquier cosa para mantener su poder sin importar el coste para los demás. Eso es una patocracia. Entiendo. Entonces la diferencia clave radica en la motivación de quienes ostentan el poder en una patocracia. El objetivo principal es la satisfacción de las propias necesidades y ambiciones a expensas del bienestar general. Exacto. Y lo más preocupante es que a menudo estas personalidades oscuras son muy hábiles a la hora de enmascarar sus verdaderas intenciones y de manipular a la población para conseguir sus objetivos. Excelente. Pues con esta reflexión sobre las patocracias vamos a tomar un breve descanso. Muy bien. Volvemos en la segunda parte de Deep Dive para profundizar aún más en las estrategias de las personalidades oscuras y en cómo podemos protegernos de su influencia. No te lo pierdes. Hasta ahora, retomamos nuestra inmersión en la mente de las personalidades oscuras. Ajá. Antes de la pausa hablábamos de cómo estas personalidades pueden causar un daño considerable tanto a nivel individual como social, especialmente cuando llegan a ocupar posiciones de poder. Sí, y me gustaría profundizar un poco más en la experiencia de las víctimas. Describiste la respuesta visceral al primer encuentro con una personalidad oscura. El shock, el miedo, la parálisis. ¿Qué ocurre después de ese impacto inicial? Tras ese primer impacto, la víctima puede experimentar una serie de emociones confusas y dolorosas. Incredulidad, confusión, culpa, vergüenza. A menudo se culpan a sí mismos por lo sucedido, cuestionan su propia percepción de la realidad y minimizan el abuso que han sufrido. Es curioso cómo la víctima, en lugar de señalar al agresor, termina volviéndose contra sí misma. ¿Por qué ocurre esto? Recuerda que las personalidades oscuras son maestras de la manipulación. Utilizan tácticas como el gaslighting para distorsionar la realidad de la víctima, haciéndola dudar de su propia cordura y percepción de los hechos. También pueden utilizar la culpa y la vergüenza para controlar a la víctima, haciéndola sentir responsable del abuso. Es una dinámica perversa y muy difícil de romper. Sin duda. Y para complicar aún más las cosas, las personalidades oscuras a menudo son muy hábiles para presentarse como víctimas ante los demás. Pueden manipular a amigos, familiares y colegas para que se pongan de su lado, aislando aún más a la víctima. Es como si crearan una realidad alternativa en la que ellos son las víctimas y la verdadera víctima es la villana. Exactamente. Y esta manipulación puede ser tan efectiva que incluso las personas cercanas a la víctima pueden llegar a dudar de su versión de los hechos. Es una situación terriblemente aislante y desmoralizadora para la víctima. Así es. Y este aislamiento combinado con la constante manipulación y abuso puede tener un impacto devastador en la salud mental y emocional de la víctima. Pueden desarrollar ansiedad, depresión, estrés postraumático, trastornos del sueño, problemas de concentración, baja autoestima, entre otros problemas. Mencionaste antes que el impacto de las personalidades oscuras no se limita al ámbito individual, sino que también se extiende a la sociedad en su conjunto. ¿Puedes desarrollar un poco más esta idea? Claro, cuando las personalidades oscuras ocupan posiciones de poder, ya sea en el gobierno, las empresas o las instituciones pueden utilizar sus tácticas de manipulación y control para perjudicar a un gran número de personas. Piensa en líderes autoritarios que utilizan la propaganda para difundir información falsa que incitan al odio y la división entre la población, que persiguen a sus opositores y que restringen las libertades individuales. Es un panorama escalofriante. Y lo que es aún más preocupante es que este tipo de líderes a menudo logran obtener el apoyo de la población a pesar de sus acciones dañinas. Sí, y esto se debe en parte a que las personalidades oscuras son muy hábiles para explotar las emociones y los miedos de la gente. Pueden presentarse como salvadores prometiendo soluciones fáciles a problemas complejos. Ajá. También pueden apelar al tribalismo y al nacionalismo, creando un enemigo común al que culpar de todos los males. Es como si jugaran con nuestros instintos más básicos para manipularnos y controlarnos. Exactamente. Y una vez que han ganado el poder, pueden consolidarlo a través de la represión, la censura y la propaganda, creando un sistema, en algunos casos patocrático, en el que la disidencia es silenciada y el miedo se convierten en la norma. Hablamos en la primera parte sobre las patocracias. Si bien la historia está llena de ejemplos de este tipo de sistemas, ¿podrías contarnos cómo se manifiesta una patocracia en la actualidad? ¿Qué señales deberíamos observar? Una señal clara es la erosión de las instituciones democráticas. Cuando vemos que se ataca la independencia del poder judicial, que se limita la libertad de prensa o que se manipulan los procesos electorales, podemos estar ante una señal de alarma. Entiendo.
Es decir, no se trata solo de la figura de un líder autoritario, sino de un sistema que se va corrompiendo poco a poco, debilitando los mecanismos que garantizan la democracia y el Estado de Derecho. Exacto. Y otro elemento clave es la normalización de la mentira y la manipulación. Cuando la verdad deja de importar y la propaganda se convierte en la principal fuente de información, la sociedad se vuelve vulnerable a la manipulación y al control. Es como si la sociedad perdiera sus defensas, su capacidad para discernir entre lo verdadero y lo falso, lo justo y lo injusto. Precisamente. Ya. Y en ese contexto, las personalidades oscuras pueden prosperar aprovechando la confusión y el miedo para consolidar su poder. Dada esta realidad, ¿qué podemos hacer a nivel individual para protegernos de la influencia de estas personalidades? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra resistencia? Una de las claves es desarrollar un sólido sentido de nosotros mismos, de nuestra identidad y valores. Cuanto más arraigados estemos en quienes somos, menos vulnerables seremos a la manipulación. Es decir, tener la confianza para discernir lo que realmente queremos y necesitamos sin dejarnos llevar por la influencia externa. Exactamente. Y esto implica también cultivar una sana autoestima, reconociendo nuestro valor intrínseco y nuestras fortalezas. Las personalidades oscuras a menudo buscan personas con baja autoestima, ya que son más fáciles de manipular y controlar. Tiene mucho sentido. Si dudamos de nosotros mismos, somos más propensos a aceptar la versión de la realidad que nos presenta el manipulador. Así es. Por eso es fundamental trabajar en nuestra autoestima, aprendiendo a valorarnos a nosotros mismos y a reconocer nuestras capacidades. Además de la autoestima, ¿qué otros aspectos debemos fortalecer para protegernos de la manipulación? Otro aspecto fundamental es el desarrollo del pensamiento crítico. Debemos aprender a cuestionar la información que recibimos, a contrastar diferentes fuentes, a no creernos todo lo que nos dicen. En la era de la información, la capacidad de discernir entre lo verdadero y lo falso es más importante que nunca. Es decir, no se trata solo de tener una opinión propia, sino de ser capaces de fundamentarla en datos y argumentos sólidos, sin dejarnos llevar por la manipulación emocional o la propaganda. Exacto. Y para desarrollar el pensamiento crítico es importante cultivar la curiosidad, el escepticismo saludable y la apertura a diferentes perspectivas. Y si a pesar de nuestros esfuerzos caemos en la trampa de una personalidad oscura, ¿qué podemos hacer para recuperarnos del daño causado? La recuperación es un proceso que requiere tiempo, paciencia y apoyo. Es fundamental buscar ayuda profesional si hemos sido víctimas de abuso o manipulación. Un terapeuta cualificado puede ayudarnos a procesar el trauma, a superar los sentimientos de culpa y vergüenza y a reconstruir nuestra autoestima. Además de la terapia individual, ¿qué otros recursos pueden ser útiles para las víctimas? Los grupos de apoyo también pueden ser muy beneficiosos. Compartir experiencias con otras personas que han pasado por situaciones similares puede ser muy reconfortante y empoderador. Es como si romper el silencio y conectar con otros nos ayudara a comprender que no estamos solos en esta lucha. Exactamente. Y recordemos que la recuperación es posible. Con el tiempo, el apoyo adecuado y el trabajo personal, podemos superar el trauma y reconstruir nuestras vidas. Es un mensaje de esperanza muy importante para quienes han sufrido a manos de una personalidad oscura. Y hablando de esperanza, vamos a hacer una pausa aquí y retomar nuestra inmersión en la tercera y última parte. Volvemos enseguida. Retomamos nuestra inmersión en el complejo mundo de las personalidades oscuras. Creo que es crucial reflexionar sobre cómo podemos protegernos a nivel individual y social. En la parte anterior hablamos de la importancia de la autoestima, del pensamiento crítico y de buscar ayuda profesional si hemos sido víctimas de abuso. Exacto, hablamos de la importancia de fortalecer nuestro sistema inmunológico psicológico para ser menos vulnerables a la manipulación. Pero, ¿qué más podemos hacer para construir una sociedad más resistente a la influencia de las personalidades oscuras? Un elemento fundamental es fomentar una cultura de la responsabilidad. Debemos dejar de normalizar los comportamientos tóxicos y empezar a responsabilizar a las personas por sus acciones, sin importar su posición social o su poder. Es decir, no mirar hacia otro lado cuando presenciamos un abuso de poder o una manipulación, sino alzar la voz y denunciar estas situaciones. Precisamente, debemos crear un entorno en el que las víctimas se sientan seguras para hablar y en el que los agresores sepan que sus acciones tendrán consecuencias. Y hablando de consecuencias, a veces las personalidades oscuras logran escapar impunes de sus actos. ¿Cómo podemos evitar que esto suceda? ¿Cómo podemos proteger a las víctimas y asegurar que se haga justicia? Es fundamental fortalecer el sistema judicial y las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos. Debemos contar con mecanismos eficaces para investigar y sancionar los abusos, especialmente cuando se trata de personas en posiciones de poder. Entiendo. Se trata de crear un sistema que no permita la impunidad, que garantice que nadie está por encima de la ley independientemente de su estatus social o su influencia. Exacto. Y para ello es crucial la participación ciudadana.
Debemos ser vigilantes, denunciar las injusticias y exigir que se rindan cuentas. Y volviendo al ámbito individual, ¿qué otras estrategias podemos utilizar para protegernos de la manipulación? Hablamos de la autoestima, del pensamiento crítico, de la importancia de los límites. ¿Hay lo más que podamos hacer en nuestro día a día? Un aspecto clave es rodearnos de personas que nos apoyen, que nos quieran y que nos respeten. Las personalidades oscuras a menudo buscan aislar a sus víctimas, cortando sus lazos afectivos y creando una dependencia emocional. Es decir, la fortaleza no solo está en nuestro interior, sino también en las relaciones que construimos con los demás. Exacto. Contar con una red de apoyo sólida, con personas que nos brinden amor, comprensión y apoyo emocional, nos hace menos vulnerables a la manipulación y al abuso. Y en el caso de que hayamos sido víctimas de una personalidad oscura, ¿qué podemos hacer para recuperar la confianza en los demás? ¿Cómo podemos volver a abrirnos a nuevas relaciones sin miedo a ser heridos de nuevo? Es un proceso gradual que requiere tiempo y paciencia. Es importante recordar que no todas las personas son iguales, que hay gente buena y honesta en el mundo. La terapia puede ser muy útil para sanar las heridas emocionales y para aprender a establecer relaciones más sanas y equilibradas. Entiendo. Se trata de reconstruir la confianza en uno mismo y en los demás, poco a poco, sin presiones ni expectativas irreales. Exactamente. Y es importante ser compasivos con nosotros mismos, reconocer que hemos pasado por una experiencia difícil y que es normal sentir miedo o desconfianza. Y para terminar nuestra inmersión en el mundo de las personalidades oscuras, ¿qué mensaje final te gustaría dejar a nuestros oyentes? ¿Qué podemos hacer para construir un futuro más luminoso, un mundo donde la manipulación y el abuso tengan menos espacio? El cambio empieza por nosotros mismos. Debemos cultivar la empatía, la compasión, la honestidad y el respeto en nuestras relaciones. Debemos educar a las nuevas generaciones en estos valores y crear una cultura donde la manipulación y el abuso no sean tolerados. Si cada uno de nosotros aporta su granito de arena, podemos construir un mundo mejor. Un mensaje inspirador para cerrar nuestra inmersión en un tema tan complejo y desafiante. Muchas gracias por compartir tu sabiduría y experiencia con nosotros. Y a nuestros oyentes les recordamos que la información es poder y que la oscuridad no puede prosperar donde hay luz y conocimiento. Hasta la próxima. Nada más menos.